Sean bendecidos mis hermanos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Coloquemos este tiempo en oración para que sea el Señor, por medio de su Santo Espíritu, trayendo el entendimiento y la comprensión de su palabra. Padre Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos, Rey Santo, Señor. Que venga la sabiduría y el entendimiento, la comprensión. Que venga de lo alto, Señor, bendito Dios, la revelación, Señor, para que nosotros podamos entender las cosas que tú nos deparas para estos tiempos, Rey Santo final, Señor. Bendito Dios, te pedimos, Rey Santo, Señor, que nos enseñes por medio de tu Santo Espíritu y que podamos comprender las cosas que tú tienes preparadas para estos tiempos, Señor. Cosas que has preparado, Señor, y que en ellas debemos de adiestrarnos y debemos de alcanzar una madurez, Rey Santo, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor, que tú seas obrando, Rey, en nuestras vidas, Señor, para estos tiempos finales de oscuridad, Señor, bendito Rey, Señor. Y que el engaño viene, Señor, bendito Rey, Señor. Necesitamos ese discernimiento, ese entendimiento, esa comprensión de todas las cosas que vengan, Señor. Y ser guiados por ti, Señor, por tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, anteriormente habíamos estado hablando acerca de lo que el Señor nos había dado anteriormente. Nos decía, estábamos hablando sobre los sueños y las visiones, ¿sí? Y estábamos hablando de cómo también los éxtasis, ¿sí? Importantísimo, y me acuerdo tanto que nosotros le orábamos al Señor de que nos abriera nuestros ojos, ¿sí? Y le pedíamos al Señor de que nos abriera y el Señor mostraba cómo hacía la cirugía, ¿no? Sí, pastor. El Señor, en la visión que mostraba, el Señor mandaba a una persona, por decir un ángel o una persona muy alta, y él cogía el bisturí, le tenía un gorro la persona, se lo corría, le abría y le hacía como el corte de los ojos con el bisturí. Y podemos ver, hermanos, que es necesario todas estas operaciones espirituales en nosotros. Sí, también en otra visión el Señor mostraba a la persona, a otra hermana, que el Señor le ponía como un lente para que mirara todavía más allá. Qué bien. Mira, hermanos, que es importantísimo que nosotros podamos entender el lenguaje de nuestro buen Dios, que nosotros generalmente queremos, como aquí en la tierra nos acostumbramos, es más que todo al oído, ¿sí? Que por medio del oído es donde entra la información y donde aprendemos, donde escuchamos una dirección, donde podemos hacernos entender. En las visiones, pues muchas veces hay veces pica el ojo para que la otra persona entienda que está haciendo un agarre, o en fin, cosas que utiliza uno como los cinco sentidos naturales, y estamos acostumbrados a comunicarnos de esta forma. A lo físico. Sí, a lo físico. Y resulta que cuando nosotros, el Señor nos traslada de las tinieblas a su luz y empezamos a caminar en el hecho de ser hijos de Dios, pues es importantísimo la renovación de nuestra mente, porque ese mismo hecho de la renovación de nuestra mente tiene que entenderse que Dios va a hablar de muchas maneras y de muchas formas, ¿sí? Y que
nosotros somos los que tenemos que aprender a la forma como Él nos habla. A identificarlo y todo ello, sí, porque uno siempre está acostumbrado a que cuando a uno le hablan, uno oye, ¿sí? Pero resulta que por eso hay muchas personas que dicen, Dios no me habla, Dios no me habla. Entonces, si te llamó para ser hijo y para ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, ahí en Romanos 8:14 nos dice que los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si nos llamaron a ser hijos de Dios, entonces Él nos va a estar dirigiendo y nos va a estar hablando. Pero nosotros esperamos que Dios nos hable, y aún si fuere posible, audiblemente, que es la forma como siempre nos hemos comunicado. Pero no es así, porque nosotros no vamos a adaptar a Dios a lo que nosotros queramos, sino que nosotros nos vamos a adaptar al alfarero, al que hace la vasija. Nosotros somos los que tenemos que aprender, y no solamente aprender por medio de una enseñanza, sino que es una práctica. Y en esa misma práctica, así como un cirujano, desde su tiempo de medicina lo llevan a práctica, ¿cierto? Hasta que ese cirujano se vuelve diestro, ¿sí? Y se especializa en alguna área, ¿sí? Entonces, así mismo nosotros tenemos que llegar a una madurez, hermanos. Nosotros tenemos que llegar a esa madurez en nuestras vidas de estos sentidos espirituales. Entonces, tenemos que entender que no es Dios el que se va a adaptar a nosotros, sino que es nosotros aprender y a conocer cómo Dios nos está hablando y de qué forma nos habla, y cómo Él quiere manifestarse a nosotros. Nosotros anteriormente habíamos visto en Números capítulo 12, hablábamos que cuando Aarón y María habían hablado de Moisés, entonces el Señor les dijo que Él les iba a hablar, sí, pero en el versículo 6 nos dice: y Él les dijo: oí ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Yahvé, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Qué dice? Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Yahvé. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Bueno, entonces aquí podemos mirar algunos aspectos que el Señor Yahvé nos está hablándoles a Aarón y a María. Y recuerden que María es profetisa, porque ella empieza cuando salen del Mar Rojo y empieza a profetizar con danzas y con panderos. Entonces dice: cuando haya entre vosotros profeta de Yahvé, le apareceré en visiones, en sueños hablaré con él. Entonces aquí ya vemos dos cosas que el Señor utiliza, y es la vista, ¿sí? En visiones y en sueños, ¿sí? Y después nos dice: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, hablaré cara a cara con él, o sea, audiblemente, ¿sí? Y después dice: y hablaré claramente y no por figuras, o sea que el Señor también va a hablar por figuras, ¿sí? También va a hablar por alegorías, por sombras, o sea, porque el antiguo pacto es una sombra y es una figura del nuevo pacto. Entonces, debemos de entender que hay aún la palabra de Dios, ella tiene muchas figuras y hay alegorías, ¿sí? Y hay sombras, ¿sí? El Señor hablando desde el antiguo pacto en sombras, en figuras y en alegorías,
y que ahora a nosotros nos las da claramente. Entonces el Señor, aquí vemos las formas cómo Él puede hablar en este tramito de 3 versículos. Ahí estamos viendo que el Señor puede hablar en visiones, en sueños, el Señor en figuras, en alegorías, en sombras, hablar cara a cara, o sea, hablar audiblemente con la persona. Entonces, esto es bastante amplio, mis hermanos, y nosotros podemos mirar también en Job, anteriormente lo habíamos visto, y que el Señor habla y nos dice aquí, en Job capítulo 33, versículo 14. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo. Entonces aquí podemos ver que en las visiones nocturnas, o sea, podemos ver que hay en los sueños, no se llama solamente sueños, sino que se llama una visión nocturna. Y que también allí en la visión nocturna, también el Señor habla, porque dice, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Entonces es una forma también del Señor hablar. Nosotros podemos ver en Hechos de los Apóstoles que el Señor, cuando nos dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, dice el Señor que cuando cae el derramamiento del Espíritu Santo y Pedro y los 11 se levantan y entonces les habla a todas las personas, como 3,000 judíos que hay allí, y le dice, varones hermanos, esto es lo que se ha dicho del profeta Joel. Hechos 2 capítulo 16, versículo 16, por favor. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Bueno, entonces aquí nos reitera el Señor la forma en que vamos a poder entender lo que el Señor quiere hablarnos a nosotros. Y dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. O sea que aquí ya podemos mirar los dones espirituales, ¿sí? Anteriormente habíamos hablado de los dones espirituales como la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, el género de lenguas que viene la interpretación y es una profecía, y también lo que es la palabra profética y la palabra de profecía. La palabra de la profecía, profetizarán, esto es el don espiritual, y la palabra profética ya es la parte del ministerio. Entonces dice que vuestros jóvenes verán visiones, o sea, está la profecía que el Señor habla, ¿sí? Están las visiones que son las figuras, lo que nosotros vemos, y también están los sueños, ¿sí? Entonces reitera el Señor y dice que de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces está reiterando lo que el Señor ha hablado. Podemos entonces mirar en Hechos, en Hebreos capítulo 5, versículo 13 y 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, mis hermanos, entonces aquí esto nos está diciendo que nosotros no podemos quedarnos como niños, ¿sí? En que tuve una visión y ya, y hace nomás quedar la visión, pero ¿y qué significa eso?
o el Señor está mostrando esto, pero por favor, pregúntale al Señor qué quiere decir estas cosas, por qué nos muestra esto, ¿sí? Muchas veces nosotros hemos tenido esta cantidad de visiones y todo eso, y las personas van empezando como niños, ¿sí? Y que son inexpertos, y pues el Señor le está empezándoles a dar las visiones para que puedan entender. Y dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. O sea que nosotros debemos de ir ejercitándonos en el diálogo con el Señor. Recordemos cuando Jeremías, el Señor lo llama a su ministerio, y entonces lo primero que hace el Señor es mostrarle una visión. Dice: Jeremías, ¿qué miras? Y entonces: veo una vara de almendro, vieras visto. Y entonces viene la palabra profética, ¿sí? Y después le muestra una olla, y aún, hermanos, no es solamente decir, el Señor me está mostrando una olla. Pero si nosotros miramos a Jeremías, el Jeremías le dice: veo una olla y su cara o su faz está sobre el norte. Dice: bien has visto, Jeremías, porque vienen días o viene esto, y entonces viene la palabra profética. Entonces muchas veces cuando a mí me cuentan los sueños, entonces bueno es entablar el diálogo con esa persona. Y cómo estaba el agua. ¿El agua era turbia o el agua era clara? De cómo estaba vestido esta persona, cómo eran los peces, de qué color eran los peces, tal cosa y tal otra. O sea, mirar todo lo del sueño detallado, y pues igualmente para que el Señor pueda traer una interpretación, porque así mismo fue José y así mismo fue Daniel. Si usted ve en el libro de Daniel cómo él muestra esos sueños y cómo los maneja de bien esos sueños, y él está orando porque él no entiende los sueños, y entonces viene un ángel a darle la interpretación del sueño. Entonces, hermanos, es importante entonces que nosotros vamos en esa transición de dejar de ser niños a llegar a una madurez, ¿sí? Es importantísimo, y importantísimo que nosotros podamos contar los sueños, pero por decirlo así, ¿qué me gano con contarle el sueño a una persona y a otra, pero al pastor no se lo cuentan, al ministro no se lo cuentan, ¿sí? A ver qué puede ser las cosas. Y a mí me da mucha alegría una hermana que me daba el sueño, me contaba el sueño que ella había tenido sobre la iglesia, que la iglesia estaba para despertar, y que era una mujer hermosa vestida de azul y tenía velo, y era hermosa esa mujer, pero venían otras personas a decir: no podemos dejarla despertar, no podemos dejarla despertar, hay que hacer algo para tenerla dormida, pero no la podemos dejar despertar. Y entonces pues esto me abre ese panorama, hermano, de las situaciones que nosotros podamos estar viviendo ahora, y de cómo el enemigo está interfiriendo para distraernos, para a nosotros alejarnos de tomar una madurez, ¿sí? Porque dice aquí: todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Entonces, mire, hermanos, cómo nos está diciendo aquí: los que han alcanzado madurez, dice que tienen los sentidos ejercitados, o sea, tienen los 5 sentidos espirituales. No los 5 sentidos físicos, hermano, sino los 5 sentidos espirituales ejercitados. Óigalo bien, que es un continuo trabajo en la persona, los 5 sentidos ejercitando en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que ir caminando hacia adelante, hacia lo que el Señor nos está deparando acerca de
de lo que el Señor quiere. Si nosotros miramos a Isaías, capítulo 11, versículo 1 en adelante nos dice: del tocón de la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja, y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Entonces, miren, mis hermanos, esta palabra de Isaías 11 nos está hablando del Señor Jesucristo, ¿sí? Que viene de la estirpe del rey David. Y dice que el Espíritu de Yahvé, el Señor, reposará sobre él. Y tendrá ese espíritu, o sea, el espíritu del Señor Yahvé, el espíritu de sabiduría, el espíritu de entendimiento, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Yahvé. Estos 7 espíritus, que es la figura de la menorá, o sea, las 7 luces, hermanos, es importante que nosotros nos ejercitemos en estos espíritus, porque si el Señor Jesús tenía estos 7 espíritus y nosotros tenemos la simiente de Dios en nuestras vidas, allí reposa esto, sino que hay que, así como el amor que fue derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, allí está el amor, pero hay que sacarlo, hay que desarrollarlo, hay que dejar que fluya. Entonces, en nosotros, por ejemplo, el espíritu de sabiduría, el espíritu de entendimiento, qué tan importante esto para poder discernir los sueños, para poder discernir las visiones. Y esto tiene que ir compenetrado, hermanos, con la palabra de Dios. Las visiones y los sueños y la palabra aún, las figuras que da el Señor, todo ello tiene que ir amarrado con la palabra de Dios, hermanos. Y es importante entonces que nos dice aquí sobre también aún del espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Dios. Esto es bien importante, y dice aquí en el versículo 3, dice: Él se deleitará en obedecer al Señor Yahvé. No juzgará por las apariencias. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no se va a dejar guiar por la vista, ¿sí? Ni tomará decisiones basadas en rumores. O sea, que no se va a dejar guiar por lo que oye. Esto es importante para usted y yo poder discernir, óigalo bien, lo que el Señor estaba hablando ahora, para poder discernir lo bueno de lo malo, para discernir y entender qué es lo que se mueve en esta persona, o sea, dejar de ser un niño espiritual y empezar a una madurez para poder discernir el bien y el mal. O sea, no por lo que le digan, no por lo que se habla. Esto nosotros lo hemos estado hablando anteriormente, pero es importante que coloquemos estas bases, hermano. Estas cosas es importante que nosotros coloquemos estas bases en nuestra vida espiritual. ¿En qué sentido, hermanos? Porque el Señor nos dice: los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Nos está diciendo en Romanos, dice en el versículo 14, Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor,
sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esto es la parte importante, hermano. La pregunta que nosotros siempre podemos entender y hacernos a nosotros mismos, que el Espíritu Santo, ¿qué testimonio me da a mi espíritu de que soy hijo de Dios? ¿Sí? ¿Cuál es el testimonio del Espíritu Santo de Dios a mi vida que yo puedo decir que soy hijo de Dios? Entonces, aquí hay algo que nos dice que nosotros habemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Padre. O sea que por el Espíritu Santo es que le decimos a Jesús Señor. Es por el Espíritu. Entonces, este es un testimonio del Espíritu a nuestro espíritu, que cuando nos referimos a Jesús, no decimos Jesús, sino que decimos el Señor Jesús. Por el Espíritu. Por el Espíritu Santo de Dios vienen los dones espirituales. O sea, y aún no podemos decir que los 5 sentidos espirituales, hermanos, esto es parte del ser hijo de Dios, no, porque en las tinieblas también se pueden desarrollar los sentidos espirituales, ¿sí? Entonces no podemos decir, ¿sí? Porque hay gente que oye los demonios y les hablan y todo eso y hasta conversan y pueden ver los demonios también, ¿sí? Toda esta parte también, las tinieblas también desarrollan los sentidos espirituales. Las tinieblas, o sea, los peones de Satanás desarrollan esas. Aún hay personas que sin necesidad de que sea un peón de Satanás, está desarrollando esta parte. Entonces debemos entender que el Espíritu Santo de Dios nos da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios, y esto es importantísimo para el caminar en Cristo Jesús. La palabra de Dios entonces nos muestra a nosotros, dice en Levíticos capítulo 10, versículo 8, nos dice: Y Yahvé habló a Aarón diciendo: Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos de Yahvé que les ha dicho por medio de Moisés. Bueno, hermanos, nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo, ¿sí? Del orden no levítico, sino del orden de Melquisedec. Y aquí está el Señor diciendo que no beberemos vino ni sidra. Obviamente, el Señor nos dice: no nos embriaguemos con vino, más bien ser llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero aquí también tenemos que mirar la parte espiritual, porque nosotros nos podemos embriagar con otras cosas, y la distracción es una embriaguez, hermanos. Cuando nosotros nos salimos del río del Señor, cuando nosotros estamos embriagándonos con las distracciones, con el entretenimiento, mis hermanos, hay muchas cosas en las cuales nosotros nos podemos embriagar, y el Señor nos está diciendo que nosotros, óigalo bien, ellos salían en el servicio, ellos salían después de 15 días, 2 semanas de servicio, ellos salían del tabernáculo. Ahora el sacerdote de Dios, hermano, no debe de salir. Debe estar siempre en la presencia del Señor. Dice: el que permanece en Cristo no peca. El que peca no le ha visto ni le conoce. Entonces yo debo de permanecer en el tabernáculo, debo de permanecer en Cristo Jesús para conocerlo. No me puedo salir del tabernáculo de reunión. No me puedo salir de Cristo Jesús, hermano. Y aquí entonces el Señor está diciendo eso. ¿Por qué el Señor colocaba esto? Porque Nadab y Abiú habían presentado fuego extraño. Entonces Él les está diciendo que
esto será un estatuto perpetuo para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Entonces, hermanos, yo le cuento una anécdota para que podamos entender esto. Un día me fui a ver cuando estaban presentando por primera vez lo de el planeta de los simios. Yo me fui a ver esa película con los niños y con mi hermana. Nos fuimos con todos los niños a ver eso. Y eso es, hermano, haga de cuenta el Apocalipsis, pero en puros micos, en puros chimpancés. Y baja en una nave un miquito que ese es el Mesías. Eso, hermano, eso, hasta mi hermana me dijo a mí, Carlos, ¿esto puede ser verdad? Yo le dije, no, eso no es verdad. Pero me contaminé. Con esa película me contaminé. Y yo llegué a la iglesia y yo llegué temprano para prestar el servicio en la iglesia. Y yo me sentía con todos los pelos parados. Y yo le dije, me siento tan extraño, me siento tan raro. Y entonces empezó el servicio de adoración y todo eso, y yo me postré. Cuando viene el pastor, que era un profeta de Dios, es un profeta de Dios, y me coloca la mano en la espalda y me dice, así te dice el Señor, no confundas lo santo con lo profano. Ahí mismo, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque estaba viendo algo profano. Y entonces muchas veces nosotros, hermanos, nos entretenemos con películas y no las discernimos y nos contaminamos, y eso es lo que el Señor está diciendo. No te dejes embriagar, no te dejes envolver los sentidos espirituales, no te dejes seducir, no te dejes hechizar, no te dejes seducir los sentidos espirituales, y no puedas discernir lo santo de lo profano, no puedas discernir entre lo inmundo y lo limpio. Hermanos, me pueden tildar de fanático, ¿sí? Pero eso es lo que el Señor nos está enseñando, ¿sí? Y debemos de cuidarnos. Por eso le digo, no debemos de salirnos del tabernáculo. Y en 2 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo en el versículo 1 en adelante está diciendo esto. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para que presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces, hermanos, esto es bien tremendo, porque el apóstol Pablo está diciendo que, pero temo que como la serpiente, óigalo bien, con su astucia, ¿sí?, engañó a Eva, nuestros sentidos, o sea, nuestros 5 sentidos, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Y usted puede verlo claramente en la tentación, hermano. Usted puede verlo claramente en una tentación que usted tenga, y verás cómo los sentidos espirituales los quieren extraviar, y aún, hermanos, el enemigo mismo le puede hablar, no, pero te puedes arrepentir después y el Señor te perdona. Ayer en la evangelización, allá en la plazoleta de mercado, un hermano, 5 años en Cristo Jesús, y estaba en las drogas. Me decía, ¿para qué volver? ¿Para volver a hacer lo mismo? ¿Para volver y caer? Y estábamos en ese diálogo, y le dije, entonces, ¿quién es más poderoso? ¿El diablo es más poderoso? Me dijo, no, el diablo no.
Y entonces, ¿por qué no puedes entender esto? Y ¿sabe cuál era el extravío de él? La droga, y que tenía así me dijo, que tenía una julana pendiente. Entonces yo le dije, ¿y quién te asegura que mañana puedas estar vivo? O aún hoy por la tarde, ¿quién te asegura que puedas hacer todo lo que estés pensando y más aún el mal? Entonces son personas que dejaron extraviar y que aún les sigue hablando. ¿Para qué volver a la iglesia si volvés a caer? Y entonces le dije, háblese con su ministro y dígale que lo liberen de ese espíritu de drogadicción y de todo lo demás que tenga. Dígale que lo libere y verás que usted no vuelve a caer en esas cosas. Porque si ese espíritu es el que vuelve y toma función y vuelve y lo tumba. Entonces, hermanos, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que la serpiente con su astucia engañó a Eva. Nuestros sentidos espirituales sean de alguna manera extraviados, ¿sí? O sea, y estábamos hablando del temor a Yahvé, de los 7 espíritus en Isaías 11, y hablamos de el temor a Yahvé. Y esta es una de las cosas que nos podemos tener una defensa, hermanos, el temor a Yahvé. El de guardarnos en santidad, en lo que hemos caminado, en lo que hemos logrado. Óigalo bien, todo lo que hemos logrado nosotros caminando en Cristo Jesús, en los niveles que hemos subido, la madurez que hemos estado obteniendo, ¿sí? Perderse en un momento dado. Entonces dice aquí, aún el apóstol Pablo dice, y esto tiene que ver, hermanos, con las falsas doctrinas y todo lo falso que se está levantando ahora. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu, porque está muy de moda el espíritu de Kundalini, ¿sí? Entonces dice aquí, si recibís a otro Jesús que hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que hemos recibido, o sea, aquí van 2, u otro evangelio, ¿sí? Que el que habéis aceptado, son tres cosas, un falso Jesús, un falso espíritu y un falso evangelio. Y se cree que está en la verdad. Entonces es bien importante que nosotros obtengamos esa madurez, la cual el apóstol o el escritor de Hebreo está diciendo que todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, óigalo bien, tienen los sentidos, o sea, los 5 sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, esto es bien tremendo porque debemos entender, porque el Señor le dijo a María y le dijo a Aarón que le hablaría por figuras, pero dice aquí, dice, les hablaré, ¿sí? Cuando haya profeta, les apareceré en visiones, en sueños y hablaré con ellos. Entonces esto es algo que nosotros debemos de tener bien presentes, hermano, y debemos de discernir el espíritu que nos está hablando en el sueño. Esto es bien importante, ¿sí? Porque el Señor está diciendo aquí, le apareceré en visión, o sea, el mismo Señor será el que estará hablando, ¿sí? Le apareceré en visión, en sueños y hablaré con él. Entonces dice, le hablaré cara a cara, así como Moisés, dice, pero no por figuras, o sea, como a los otros, dice, y la verá la apariencia de Yahvé. Entonces es importante que nosotros podamos discernir esos sueños, porque en esos sueños facilito, hermano, nos pueden sacar. Fácil nos pueden sacar. Entonces, debemos de tener, hermanos, muy claro esto, que miremos, por ejemplo, en 2 de Samuel, mire en una actividad en que el rey David debía de estar allí en la guerra,
y él se dejó seducir. Nos dice aquí en 2 de Samuel capítulo 11, versículo 1 nos dice: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde. Déjame decirte algo, mi hermana. Mire, aquí está diciendo la palabra de Dios, está diciendo algo muy importante. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. David envió a Joab con él y a sus siervos y a todos, y él se quedó. Dice, pero David se quedó en Jerusalén. Entonces, ya está saliéndose de ese mandamiento, de que los reyes debían de salir a la guerra. Entonces en el versículo 2 nos dice: y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Esto es muy tremendo, hermanos, porque mire cómo los sentidos espirituales se dejan seducir. Y este varón de Dios, ¿sí?, este dulce cantor de Israel, ¿sí?, la lámpara de Israel, porque la palabra de Dios nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. David era la lámpara de Israel. Entonces, miren la categoría y la altura espiritual que tenía este varón. Y sin embargo, o sea, desobedeciendo un mandato, ¿sí?, de que debía de ir a la guerra, se quedó. Y entonces vino la tentación al ver a esta mujer que se estaba bañando y que era hermosa. Entonces no le importó que le dijeran: ella es la mujer de Urías Heteo. Envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó, óigalo bien, de su inmundicia y se volvió a su casa. Entonces esto es muy tremendo, porque tan fácil, hermano, y no me cansaré de decirlo, hermano, lo que el apóstol Pablo nos dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y en Efesios, entonces nos está diciendo, hermanos, de que nosotros tenemos que avanzar, ir hacia adelante, hermanos. Y dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 3, dice en el versículo 17, dice: para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en amor, sepáis plenamente, óigalo bien lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, cimentados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. 4 dimensiones espirituales, hermanos. 4 dimensiones espirituales, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, en el Señor estaba la plenitud de la deidad. Sí, nos dice Colosenses capítulo 2, en él habitaba la plenitud de la deidad. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros que nosotros debemos meternos en él para poder comprender, ¿sí?, la anchura,
la longitud, la profundidad y la altura, de conocer ese amor de Dios, porque Dios es amor, ¿sí? Y de conocer el amor de Cristo que excede, óigalo bien, que excede todo conocimiento. O sea, el amor de Dios en Cristo Jesús por medio de su sacrificio no se puede comprender. Por eso es en Él que nosotros lo podemos entender, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y dice aquí que para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces esto es algo que, como el Señor nos ha hablado, que no debemos de salirnos del tabernáculo, mis hermanos. No debemos de salirnos de ese lugar santo y de ese lugar santísimo. Debemos de permanecer en ese lugar, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Y allí está toda la provisión, mis hermanos. Allí está toda la provisión, porque allí hay dos tipos de luces. Está la luz del candelabro, las 7 luces, los 7 espíritus, y está aún la Shekinah de Dios en el lugar santísimo. O sea, tú te puedes mover, ¿sí? Está los panes, los 12 panes, que en lo físico representaban las 12 tribus, pero esos son los tipos de alimento espiritual que el Señor nos da. Está el altar del incienso, lo que es figura de la intercesión, hermanos, y el olor fragante a Cristo. Entonces es bien precioso, porque hay un pan en el lugar santo y hay un maná escondido en el lugar santísimo. Hay luces, las 7 luces en el lugar santo, y está la Shekinah de Dios en el lugar santísimo, ¿sí? Entonces hay una autoridad en la intercesión, pero hay una autoridad más grande, que es el escogimiento por el sacerdocio de Melquisedec, la vara de Aarón. Importantísimo todo esto, hermano, y que por encima, ¿sí? Porque la ley está dentro de ese cajón del arca, pero por encima está Dios con sus querubines, el amor de Dios, que excede, como dice aquí, todo conocimiento. Y hermano, es importante que entonces nosotros sepamos lo que nos dice en Efesios 1:18, nos dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Mire, hermanos, entonces nos está diciendo que es importante que se alumbre los ojos de nuestro entendimiento. O sea que es algo espiritual. Aquí no está hablando de nuestros ojos físicos, sino que está hablando de nuestros ojos espirituales, ¿sí? Y nos está diciendo que alumbre, o sea, la luz de Cristo alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos saber cuál es la esperanza a la cual nos ha llamado el Señor. Importantísimo, hermano, que nosotros podamos comprender en Cristo Jesús quiénes somos, ¿sí? Sí, en el cuerpo de Cristo. Importantísimo. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros, o sea, nuestra vida en Cristo Jesús va a tener más sentido y va a empezar a caminarse hacia una madurez. Sí, va a estar más centrada. Va a estar más centrado, Por eso tenemos que reconocerlo y saberlo, porque muchas veces ni sabemos que somos tal o que estamos sentados en tal parte. No, entonces tenemos que centrarnos, abrazar todas esas riquezas que el Señor nos está dando. El Señor nos ha dado. Lo que tú dices de que estamos sentados en los lugares celestiales. O sea, importante esto, ¿cierto? Pero aún, ¿quién soy yo en el cuerpo de Cristo? Si valgo la sangre de Cristo,
entonces soy importante, porque es el sacrificio que Cristo Jesús hizo por mí, y eso es lo que yo valgo, y entonces soy muy importante, pero entonces necesito saber cuál es mi oficio, qué es lo que debo de hacer, ¿sí? Entonces aquí está diciéndonos el apóstol Pablo, está diciendo que para que sepáis cuál es la esperanza y a que Él os ha llamado, óigalo bien, porque nos llamó y nos llamó para algo, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, o sea, ¿qué es lo que me corresponde a mí? Porque nos dio herencia en Sí, Cristo Jesús en Cristo. y en Él. Porque dice en Dios. Sí, y somos en... herederos Ajá. y coherederos. O sea, en la herencia de Abraham y la herencia de Cristo Jesús. Tenemos doble herencia, hermanos. Pero importante que nosotros podamos comprender esto, entenderlo y saber quién es. Porque aquí lo está diciendo, que nos alumbren los ojos de nuestro entendimiento para que podamos saber para qué nos llamaron. Identificarnos en el reino, porque estamos en el reino. Entonces, Claro. Si estamos dentro del reino, tenemos que identificarnos con Él. Como dices tú, pastor, saber quiénes somos en el cuerpo de Cristo. Entonces aquí hay una forma de que lo dice la Biblia de las Américas, como lo dice allí. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Ahí está. Es importante esto, ¿sí? Que los ojos de nuestro corazón, o sea, es de nuestro ser espiritual, ¿sí? Sean iluminados. ¿Por qué? Hermano, necesitamos esa limpieza del corazón para que podamos salirnos de tantas cosas en las cuales el enemigo colocó en nuestro corazón y que no sirven para nada. Por eso dice el Señor que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El Señor Yahvé lo conoce, nuestro Dios lo conoce, el Espíritu Santo de Dios lo conoce. Nosotros conocemos muchas cosas que hay en nuestro corazón, pero esas cosas también nos hacen que detenernos. Por ejemplo, el odiar a una persona. Es importantísimo que nosotros podamos entonces entender estas cosas. Y hay otra versión, la versión internacional, ¿cómo nos dice? Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. Ahí está. Que sean iluminados los ojos de nuestro corazón. O sea, es nuestra área espiritual. Y entonces, hermanos, es importante que nosotros podamos comprender, ¿sí?, todo lo que el Señor quiere. Que nosotros podamos saber lo que el Señor tiene determinado para nosotros. Y en los sueños, en las visiones, ¿sí?, en las figuras, todo esto tiene algo importante que mirar. Y les voy a dejar un audio, mis hermanos, para que podamos entender estas cosas de cómo la iglesia de nuestro Señor Jesucristo entra en una situación donde el enemigo envía, ¿sí?, envía las tinieblas, envía espíritus inmundos para hacer caer a las personas, para que crean a la mentira, o sea, para devorar aún a los niños. Es importante que nosotros podamos entender que el enemigo no está satisfecho porque nos hayan rescatado de las tinieblas a la luz. Él no está satisfecho y Él quiere, hermanos, que nosotros volvamos otra vez a sus tinieblas. Pero para eso está el Señor. Y más aún cuando el Señor nos rescata, empezamos a hacer luz de este mundo. No dejes que tu luz sea apagada por aquello de la serpiente que con su astucia, ¿sí?, empiece a operar en la vida tuya y a seducir los 5 sentidos tuyos, mi hermano, y no puedas entender entonces lo que el Señor quiere hacer contigo. No te dejes seducir, no te dejes extraviar, no te dejes, hermano, no te dejes distraer.
Óyelo bien, no te dejes distraer, no te dejes, sí, entretener, porque facilito quedas bajo el dominio de la serpiente. Haz a un lado todas aquellas cosas que no le agradan al Señor. Padre, te amo, gracias, Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor bendito Dios, te pedimos, Rey Santo, Señor, que alumbres los ojos del entendimiento, Señor, para mis hermanos, Rey, aún para mí, Señor, que sigamos ejercitándonos, Señor, en el bien y en el mal, Señor, que podamos discernir, Señor bendito Dios, lo santo de lo profano, Rey Santo, Señor, lo inmundo de lo limpio, Padre Santo, Señor, Rey Santo, para que el enemigo no tome lugar, Señor bendito Dios, en todas aquellas cosas, Señor, que Él coloca, Señor, para entretenernos, Rey Santo, Señor. Oh Rey Santo, yo te pido, Rey Santo, Señor, que seas tú obrando, Rey, en tu iglesia, Señor. Hazla, Señor bendito Dios, astuta, Señor bendito Dios, y como la paloma mansa, Señor bendito Rey, Señor. Hazla entendida, Rey Santo, hacia dónde vamos, Rey, porque estamos en la recta final, Señor bendito Rey, Señor, donde cada vez más las tinieblas, Señor, van creciendo, Padre. Yo te lo pido, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Obra, Rey Santo, Señor. Obra, Señor, bendito Rey, Señor. Yo te lo pido, Rey, que obres, Señor, en cada uno de nosotros, Rey Santo, Señor, para escuchar tu voz, Rey Santo, Señor, y para mirar también tu voz, Rey Santo, Señor, de lo que nos quieres decir por las figuras, de lo que tú nos quieres decir en los sueños y en las visiones, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Rey Santo, Señor. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos.